Bienvenidos, esto es Códigos del Multiverso. Yo soy Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Es un gusto saludarles, esta vez para compartir un poco acerca de la vida de este más que personaje, de esta presencia que marcó el mundo de la música de su tiempo, del tiempo actual, pues sigue muy vigente, que también estuvo muy involucrado en situaciones políticas. Fue señalado por las miras de muchos países, especialmente del país en el que vivió sus últimos años, y por supuesto estamos hablando de John Lennon, de su trayectoria. Vamos a tocar algunos detalles particulares de su vida. No es tanto una biografía, aunque sí vamos a tratar de darle un seguimiento a las diferentes etapas que tuvo. No es tampoco un video en el que vamos a hablar de los Beatles, ya tenemos uno aquí en el canal, y también hay muchos videos al igual que de John Lennon en internet, aquí en YouTube, que hablan sobre este hombre tan enigmático, tan lleno de pasión por lo que hacía, por lo que sentía, y un hombre que comenzó su vida siendo lo que siempre quiso ser, que fue músico. Desde muy temprano él sentía ya la inquietud de expresarse a través de la música, de componer canciones, de hacer versos, escribir, también dibujaba, también era un buen dibujante, y también tenía muchas ganas de formar una agrupación. Ya conocemos también los diferentes nombres de las agrupaciones de las que formó parte, como Johnny and the Moondogs o Teddy Boys. Y estamos haciendo esto para celebrar su onomástico número 80, hoy 9 de octubre, que se cumplen ya los 80 años de su nacimiento. En diciembre serán, el día 8 de diciembre, serán 40 años de su fallecimiento. Y pues también en la comunidad que es muy fan de los Beatles se celebran ambas fechas y se hacen todo tipo de eventos para conmemorar su paso por este plano, su paso por la tierra, por el mundo de la música. Pues vamos a empezar con esto de su niñez. Como ya muchos sabemos, él fue hijo de un marín. También pues sufrió mucho esta parte de haber sentido la falta de su padre en la infancia temprana. También posteriormente, a pesar de que tenía mucho cariño por su mamá y que tenía pues un apego muy especial con ella, en algunas de sus canciones deja muy claramente un sentimiento de no haber sido realmente cuidado o no haber sido realmente querido de la manera como él hubiese necesitado. Pero esto también hay que recordar que en la vida de grandes artistas, de grandes personalidades o de grandes seres que por alguna razón han venido a modificar o a cambiar algo a nivel mundial, su infancia no resulta ser por lo regular algo fácil o una infancia ordinaria, sino que está llena de todo este tipo de detalles, especialmente de cuestiones que involucran las relaciones familiares, que tienen que ver casi siempre con estas faltas, digo, obvia a sus excepciones, pero en el caso de grandes estrellas de la música, del cine, de diferentes ámbitos, es muy común que existan este tipo de infancias en donde siempre existe la falta de alguno de los padres o de ambos padres, o resulta ser bastante tórrido el entorno familiar, por lo que ellos se ven en la necesidad de ir muy hacia adentro de sí mismos, de buscar en sí mismos lo que no pueden hallar o no encuentran afuera. En sus inicios, John no pensaba que se convertiría en un pacifista o en alguien que estuviese muy involucrado en estas cuestiones que se consideraron anárquicas, rebeldes y que tenían que ver con oponerse a todo tipo de tendencias políticas en favor de la guerra, especialmente de Vietnam. Él realmente lo que quería expresar era toda la inquietud adolescente que traía en las venas, toda esa pasión que necesitaba de alguna forma canalizar a través de la música. Por eso su madre le regala al principio el instrumento con el que él comenzaría su carrera musical, con el que escribió sus primeras canciones, que él mismo calificó de ser canciones muy sencillas. Y de hecho en lo posterior no es que se volvieran complicada la música de John Lennon, sino que siempre mantendría esa frescura o esa falta de necesidad de complicarse las cosas más de la cuenta para contar una historia o para escribir sus emociones. Así que todavía no existía esa necesidad de intervenir en las cuestiones de la guerra o en las cuestiones en las que estaba involucrado el mundo o que estaría involucrado más tarde ya con diferentes enfrentamientos militares. Y pues lo que John en realidad quería en un principio era eso, simplemente
brillar, simplemente sentir esa conexión, esa adrenalina en un escenario. Quería que las chicas le gritaran porque también era muy admirador de Elvis Presley, entonces cuando lo veía se inspiraba profundamente en sus canciones, en la manera como él tenía de interpretar su música, las canciones que cantaba a todo tipo de mujeres, las canciones románticas y rockeras de Elvis que interpretaba en el escenario y que enloquecían a todas las mujeres que llegaban a verlo. Por supuesto, en ese momento él no se imaginaba que su deseo se cumpliría a la máxima potencia unos años más tarde, tras haber creado sus primeras agrupaciones musicales y por supuesto tratar con los Beatles todo tipo de eventos, aventuras y emprender esa gran carrera que tuvo con esta agrupación. Pero desde siempre, en muchos testimonios de gente que lo conoció en sus etapas tempranas, siempre se ha contado que su presencia, este magnetismo que él tenía cuando llegaba a algún lugar, cuando se subía a algún escenario, y yo en lo personal pienso que su integridad y conexión con sus emociones era lo que lo volvía este torbellino energético, tanto abajo del escenario como arriba, no se diga arriba. Decían que era todo un espectáculo desde sus etapas muy juveniles, y escucharlo cantar, escucharlo interpretar sus primeras canciones también. Las personas que llegaron a presenciarlo decían que tenía esta energía magnética, esta aura tan especial, con la inocencia característica del rebelde que va caminando y va avanzando por su vida, por su día a día, las diferentes aventuras, obstáculos y todo tipo de situaciones que le toca vivir, y sin perder de vista esa conexión interior, esa integridad y esa visión acerca de sí mismo, lo que lo va convirtiendo con el paso del tiempo en esta persona, en este músico de un temperamento muy voluble y completamente inmerso en su viaje personal a través de no solo del mundo de la música, sino también de las diferentes cosas que le tocaron vivir desde muy temprano, y esto por supuesto incluye su infancia. Posteriormente, ya cuando ha logrado tocar varias veces en escuelas, en diferentes eventos escolares o diferentes lugares a donde lo llegan a invitar, es cuando empieza a consolidarse como músico. Obviamente también cuando entra con los Beatles, él encuentra en esta agrupación pues toda la vía para poder realizarse en todos los sentidos, realizar los sueños que tenía desde joven, realizar sus inquietudes musicales, conocer todo tipo de experiencias gracias a todas las cosas que estaban viviendo. Inclusive antes de eso hay una etapa en la que él es un punk en Hamburgo y también experimenta este tipo de vida y ese tipo de música, y él no escatimaría de participar de cualquier experiencia que viniera por delante, porque su misma juventud y su mismo deseo, esta sed que él tenía de conocer el mundo, de conocer todo tipo de experiencias musicales, todo tipo de experiencias también posteriormente con las sustancias, como ya lo comentamos también en el video de John Lennon, Maestro del Multiverso, que está aquí en el canal. Él estaba fuertemente dividido interiormente, su psicología estaba dividida entre dos realidades muy fuertes, una que correspondía a los detalles ortodoxos de la educación inglesa y otra que era su naturaleza rebelde que desde niño comenzó a mostrar, y esto siempre permanecería toda su vida. Y también yo creo que formó parte, bueno, sabemos que formó parte mucho después de todas estas cosas en las que él se involucraría, especialmente sus inquietudes políticas, sus inquietudes de hacer todo lo que fuera posible por acabar con la guerra de Vietnam o con cualquier otra. Y bueno, recordemos que todo ese tiempo pues fue un ambiente de guerra. Ellos estaban prácticamente inmersos en una situación política que también determinaba muchas de las cosas a nivel familiar, a nivel social, a niveles de economía, a nivel artístico. En todos los ámbitos esta situación estaba afectando, y eso también se vio repercutido en su conducta y en esta rebeldía que él necesitaba mantener ahí para poder tener la energía suficiente de mantener su propia integridad. Esta rebeldía natural y característica de él se puede escuchar en la mayoría de sus canciones, aunque tiene canciones también de mucho amor, de mucho cariño. En todas siempre se escucha esta esencia un tanto triste, un tanto enojada
de las cosas como eran. Él estaba profundamente inconforme también con cómo las cosas se mostraban en diferentes aspectos, en los aspectos de la economía, en los aspectos de la política, en los aspectos no tanto de la música, porque más bien él era autodidacta y le gustaba aprender de todos, de sus amigos, como de Bob Dylan. Posteriormente tendría también muchos amigos y haría muchas colaboraciones musicales, como tipo haciendo duetos o tríos con diferentes agrupaciones, pero es en 1966 cuando conoce a Yoko Ono, que sería su pareja hasta el fin de sus días, ya después de todo lo que pasó con Cynthia Powell y de haber tenido a su primer hijo Julian. Y es en esta etapa cuando John empieza ya a mostrar fuertemente su tendencia al pacifismo, a sumarse a todo tipo de movimiento que tuviese que ver con antiguerra, antibélico, para poder hacer algo y utilizar de alguna manera el poder de difusión o la fama que ya había conseguido con los Beatles, poder utilizarla para contrarrestar los efectos y las muertes que estaban habiendo en Vietnam y en otros países a causa de enfrentamientos bélicos. No por nada escribió la canción de Working Class Hero, en la que pues habla precisamente de todos esos fenómenos que se daban en ese tiempo, de lo difícil que era vivir bajo el régimen del gobierno en muchos países y de las cosas a las que se sometían muchas de las personas trabajadoras de ese tiempo, los diferentes tipos de rechazo, los diferentes tipos de confrontaciones ideológicas, principalmente entre gobierno y país o entre gobierno y población. Él sentía una fuerte contradicción en estas cosas, una doble moral, un doble mensaje, y por supuesto veía diferentes intenciones en todo lo que tenía que ver con estas campañas políticas, con lo que se promovía a través de la guerra. Era para él inconcebible que se promoviera un sentido de libertad y un sentido de mejorar al mundo a través de una guerra, que era con mucho lo que se promovía para justificar que existieran estas cosas. Y para esto Yoko sería su perfecta dualidad, el gran pilar que lo apoyaría el resto de su vida en todo tipo de cosas. Inclusive él mismo dice que en el momento en el que empieza a conocerla fue cuando realmente él siente todo el valor y toda la fuerza para poder manifestar su creatividad en la forma como él siempre lo había querido hacer. Ellos contraen matrimonio un 20 de marzo en el Hotel Hilton de Ámsterdam y deciden convertir su luna de miel en una oportunidad para proclamarse en favor de la paz, así que se encierran en el hotel durante 7 días, a lo que llama mucho la atención de la prensa, y cuando ya logran conseguir la atención suficiente de parte de muchos medios, entonces ellos manifiestan que lo que están haciendo es para no consumir ningún otro tipo de recursos, para generar un movimiento pacifista, para todo lo que tuviese que ver con la paz y la armonía que en ese momento se necesitaba en muchos sectores que estaban inconformes por todo lo que estaba pasando, por tantas muertes. Y esta expresión resulta ser motivo de un gran reproche por parte del sector político y gubernamental de Estados Unidos y también de otros países que estaban involucrados. Pero lejos de desanimarse por eso, crean la Plastic Ono Band, que fuera con mucho un medio perfecto para John para expresar todas estas inquietudes, para poder escribir las canciones de la forma en la que él quería decir sus palabras y transmitir el mensaje pacifista o el mensaje de conciencia que quería hacer llegar a tanto más personas. De cualquier manera, ya cada uno de ellos había emprendido sus proyectos en solitario y John y Yoko estaban muy comprometidos con su posición pacifista, para lo que continúan todas sus expresiones artísticas en esta línea. Y en 1970 ocurre que resulta ser un momento crucial en la carrera de solista de John, pues el álbum Imagine logra vender más de 3,5 millones de ejemplares desde antes de salir a las tiendas, y eso lo consolida ya por completo como un artista por sí solo, lejos de los Beatles o aparte de los Beatles, y comienza una carrera muy especial en todo tipo de movimientos relacionados a la paz mundial y el movimiento antibélico. Este mismo año John publica la canción de Instant Karma, que es como una especie de parodia de toda la rapidez y la inmediatez con la que el ser humano empezaba a hacer sus cosas, toda esta tendencia a la prisa, también las fuertes influencias del capitalismo
en la sociedad y el estilo de vida acelerado de las nuevas tendencias sociales. Como siempre, John estaba muy preocupado en su interior por cómo expresar de la forma más sincera y más honesta las inquietudes que le preocupaban. En el 72, John y Yoko viajan a los Estados Unidos para hacer una presentación con Chuck Berry a la que habían sido invitados y manifiestan en todas las entrevistas su posición pacifista nuevamente y reciben inmediatamente amenazas del gobierno de abandonar tan pronto como les fuera posible el territorio americano, a lo que John se ve sumamente ofendido y decide luchar por su estancia en Estados Unidos, y tras un largo proceso legal y diferentes apoyos por parte de gente que sí quería tenerlo en territorio norteamericano, consigue su estancia para radicar en la ciudad de Nueva York. A pesar de esta dificultad de residir en los Estados Unidos, él no dejaría de aceptar todas las invitaciones que le hicieran para manifestarse en contra, especialmente de los movimientos republicanos que se estaban haciendo en San Diego, California, a lo que fue la razón por la que Nixon puso la mira en John Lennon y empezó todo tipo de hostigamientos hacia el artista para indicarle que no lo quería en territorio americano, que no quería que se presentara en todos los eventos en los que estaba involucrado, que no quería que manifestara ninguna intención o ninguna posición antibélica. Y por otra parte, el alcalde de Nueva York, John Lindsay, está en contra de que John y Yoko abandonen el país y se proclama a favor de la pareja. A final de cuentas se decide que ellos pueden permanecer siempre y cuando mantengan sus expresiones artísticas lo más discreto posible, cosa que por supuesto ellos no harían, y comienza una larga carrera llena de conciertos, publicaciones de canciones, todas enfocadas en pro de la paz y en contra del movimiento bélico promovido por el gobierno de los Estados Unidos. Es hasta 1976 que se les concede la Green Card para radicar ya como ciudadanos norteamericanos y pueden libremente dedicarse a todas las cosas que ellos quieren hacer de la forma en la que ellos quieren hacer. Sin embargo, pues sabemos que siempre estuvo bajo la mira del gobierno, especialmente del presidente Nixon, que era el que tocaba en turno. Y ese mismo año John decide tomarse un descanso por tiempo indefinido, que se considera que es una de las etapas más bonitas de su vida, en la que probablemente él pudo haber llegado a experimentar una gran libertad, que fue cuando nació su hijo Sean, con quien tiene esta vida muy aparte de los escenarios, de la música. Sí compone algunas cosas en ese tiempo, pero en realidad se dedica a disfrutar de su familia durante este tiempo, y se dice que fue una etapa muy importante para su espíritu, para su alma, para sanar muchas cosas que él tenía, mucho resentimiento, y sobre todo también para tener un descanso antes de lo que vendría después. Fue a finales de 1980 cuando él decide retomar la música y con nuevos bríos emprender nuevamente giras por todo el mundo para volver a hacer canciones, para volver a compartir su presencia en los escenarios, y ocurre lo de su fallecimiento, que Masterlen les va a contar acerca de esto en un video aparte sobre la muerte de John Lennon. Una de las principales características que John mostraba, que era de hecho parte de él y que yo creo que tenía que ver mucho con esta presencia que emanaba, era que él no tenía miedo, él no tenía realmente miedo, o sabía perfectamente bien cómo confrontar sus miedos y cómo vencerlos para hacer lo que realmente él quería hacer en su día a día. Por lo mismo creo que es una persona, un músico admirable, un artista entrañable con mucha creatividad, que dejó un legado que perdurará por mucho tiempo y que se quedó aquí en la tierra como su herencia para que podamos seguirla disfrutando. Así que este fue un breve resumen acerca de algunos detalles y aspectos de la vida de John Lennon hoy en su onomástico número 80. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos pronto.